Tiempos Nuevos, Ministerios Cristianos. Vamos a ir al año 4, 5, 6 antes de Cristo para lograr entender lo que pasa ahora acá. De hecho, Jesús nació el 5 o el 6 antes de Jesús. Cristo nació el 5 antes de Cristo. No sé para cuántos es difícil eso, pero es la falla del calendario que hay. Por esta época, más o menos desde el 24 antes de Cristo a lo 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo, había un emperador, el que gobernaba toda la parte de Asia Menor, lo que conocemos Turquía, Baja Turquía, Siria, Israel, partes de Mesopotamia. El Imperio Romano dominaba totalmente todo esto y decreta una orden más o menos por el año 5 o por el año 6, póngale por ahí, antes de Cristo, y declara que todas las familias de sus zonas tenían que ir a sus lugares natales. Ahora, todos los que estuvieron conmigo en esa increíble serie de gratitud que hablamos del sistema patriarcal, tantos servicios que hablamos de eso, entendamos que cada uno tenía entonces que regresar a su Bet-Ab. Los que no vinieron, pues se perdieron. Vayan a comprar la charla, no sé si está a la venta o en internet, en YouTube. Tenían que regresar a su Bet-Ab, a su casa patriarcal. Y entonces la Biblia me dice que José y María, que sus nombres reales eran Joseph y Miriam, es otra charla para otro día. Joseph y Miriam o María vivían en el norte, en una chiquita aldea llamada Nazaret. Llega el decreto, llega la orden y ellos tienen que ir hasta Jerusalén, pero no exactamente a Jerusalén, sino la casa patriarcal que habíamos aprendido de David. ¿Cuál era? ¿Quién era el abuelo de David? Habíamos hablado de Booz, que tuvo un hijo llamado Obed, tuvo un hijo llamado Isaí, y viene David. Entonces, esta gente vivía en la zona de las afueras de Jerusalén, en Belén, Efrata, en Belén, en estas zonas. Llega el decreto, llega la orden, cada uno va a su zona, y entonces la Biblia me muestra que ellos fueron hasta Belén. Es aquí donde quiero ir al libro de Lucas. Desde el capítulo 2 voy a leer el versículo 6 en adelante. Leeré la traducción, nueva traducción viviente, y dice así: mientras estaban allí. Digan conmigo la palabra mientras. ¿En dónde estaban? Allí. Vamos a ver, mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos. Esto es clave. Esa noche había pastores en los campos cercanos que estaban cuidando de sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias. Estas noticias darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, Yeshua, el Mashiach, Hamashiach, Hamelech, Mashiach, el Salvador, Mesías, el Rey, el Señor ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Lo reconocerán por la siguiente señal. 1, encontrarán al niño envuelto en tiras de tela. Y 2, ¿dónde? Acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Yahweh Sabaoth y todos sus ángeles, los ejércitos celestiales, alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Ok?
Lo que voy a hablar a continuación es algo que he venido aprendiendo durante todo este tiempo. He estudiado mucho de esto con algunos rabinos de Estados Unidos, con otras personas líderes de Israel. Y me parece súper curioso cómo nosotros, al pensar en una cultura occidental, nos perdemos lo que está pasando en la cultura de Medio Oriente y no logré entender en mis 34 años qué pasa en una fecha como esta. En una fecha como esta, no la de diciembre, porque Jesús nunca hubiera podido nacer en diciembre, y después explicaré eso. Ok, voy a Belén. Belén, Efrata, según los estudiosos creen que era un pueblito a escasos 2-3 kilómetros de Jerusalén. Y yo, estando en Jerusalén, no pude entrar a Belén, porque está dominada ahora solo por palestinos árabes. Pero a escasos 3-4 kilómetros se encontraba el pequeño pueblo de Belén, que los estudiosos piensan que no tenía más de 100 personas. ¿Qué es eso? ¿Una mini ciudadela tal vez? No es una ciudad. En nuestra ciudad, cuando yo viajo a algún otro país, me dicen, ¿cuántos habitantes tiene? Digo, unos 500,000. Ah, pequeña ha sido. Y literal es pequeña, porque Ecuador es pequeño, que hay 15 millones, es pequeña. Si no estoy mal, solo en Sao Paulo, cuando estuvimos la otra vez, creo que tiene como 24 millones de habitantes, solo creo que Sao Paulo, si no estoy mal. Literal, acá esto entonces no era nada, 100 personas, Belén. Lo curioso es esto. ¿Qué pasa acá entonces en la historia? Que llega José, que llega María, que no encuentran dónde alojarse, que porque llegan a Belén, y que en ese portal muy pobre estaba el niñito y estaba... Les quiero explicar una cosa. En la cultura de Medio Oriente, y los que estudiamos del sistema patriarcal, de nuevo recalco, entendíamos que cuando llegaba un extranjero, cuando llegaba un visitante, a los nómadas, a los beduinos en el desierto, en las carpas, recordarán a Abraham y todo lo que platicamos acá. Entregaban todo lo que tenían para darle la bienvenida al forastero, al que no tenía casa. Alguien diría, se desmandaban sirviéndoles y dando todo lo que podían. En Abraham, el patriarca, papá principal, vimos eso. En Lot, el medio desagradecido que habíamos dicho. Después también, cuando llegan dos seres a Sodoma, a su casa, tocan la puerta y dice, queremos darte una noticia. La gente se estresa y llenos de pecado quieren tener relaciones homosexuales con ellos. Y entonces Lot dice, jamás, porque ellos son mis invitados. ¿Hasta qué punto llega Lot y dice, agarren a mis hijas y hagan lo que quieran con ellas, pero a mis invitados no les toquen? El dar alojamiento, el abarcar a alguien en su bed up, era una norma estricta en la gente de Medio Oriente. Y acá la Biblia me dice que José y María estaban llegando y no encontraron alojamiento para que nazca el niño. Solo yo creo que en un corazón realmente hiper enfermo no va a dar alojamiento a una mujer embarazada. Las películas y las lindas de estas cartas de Navidad siempre nos han mostrado que el posadero es un viejo bravo que le quieren pedir posada. Dicen, no hay posada, vayan más. Si tú eres lógico y somos lógicos, ponte a pensar qué ser humano lógico a una mujer embarazada que pide un espacio, le dice, no hay espacio, vaya nomás. En una cultura donde lo principal era hospedar, ¿quién no le iba y mucho más a dar hospedaje a una mujer que estaba a punto de dar a luz? ¿Quién iba a dejarle que una mujer dé a luz en la calle? Algo me estoy perdiendo acá. Entonces, si José y María venían de este linaje de la tribu de Judá, de la casa de David, de la casa de Jesé, de Jesse, de la casa de Obed, hijo de Boz,
Recordarán cuando hablamos de la redención como Booz era poderoso, era riquísimo, tenía terrenos, tenía todos, y ese terreno pasaba de patriarca a hijo mayor, de patriarca a hijo mayor, de patriarca a hijo mayor, y así, y así, y así. Lo más probable es que David había regresado y en la gente donde antes ellos vivían hubiera tenido un espacio. Yo digo esto, que yo me encanta el lugar de donde yo salí, Quinta Chica. Yo digo, si que algún rato yo regresara a vivir a Quinta Chica, alguien me ha de recibir porque es mi rancho. Yo crecí, ahí deben estar mis primos, mis amigos, mi gente. ¿No crees que si es que José y María venían de esa tribu y iban a su clan de no más de 100 personas, alguien mala onda no le iba a dar espacio para que dé a luz? No. Lo que en el original, yo no sé mucho griego, en hebreo me defiende un poco más, pero en griego la palabra original para no había alojamiento se refiere a que no había espacio en el cuarto de huéspedes. Es decir, que había el Bet Ab, y el Bet Ab tenía cuarto para invitados, gente nómada, extranjeros que venían y entraban. Más yo supongo que como era época de censo, esos lugares de sus familiares ya se hubieran llenado. Y ese lugar no era lógico en medio de tantos niños, guaguas, primos, sobrinos, tíos, estar ella llorando, dando a luz en pleno cuarto de hospedaje. Yo creo que Dios lo llena todo esto para que ellos no inocentemente, pero tan proféticamente, se vayan a otro lugar. Jesús nunca hubiera nacido y hubiera estado rodeado de chanchos, caballos, borregos, gallinas, pollos. Lo que vemos de esos lindos dibujos no hubiera sido lógico, porque Jesús nunca hubiera nacido en un pesebre como tal. Lo que los estudiosos dicen probablemente que Jesús hubiera nacido en Migdal Eder. De nuevo, dos palabras en hebreo, Migdal Eder. Eso es una cueva. Ya hubiera sido súper humillante que el rey del universo nazca ahí en un espacio en plena granja lleno de caballos. Ya hubiera sido humillante. Pero me parece mucho más humillante que hubiera nacido en una cueva. Migdal Eder. Con esto en mente, ya con este trasfondo de acá, quiero que vayamos, hacemos un chiquito paréntesis y vayamos al versículo 8 y veamos a ver qué pasa con los pastores. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos. ¿En dónde? En los campos cercanos, que estaban cuidando de sus rebaños de ovejas. Cuando tú estudias la Biblia y estudias un texto, necesitas profundizar, no solo leerlo por leer. No sé si alguna vez te preguntaste por qué los pastores estaban alrededor y por qué tenían rebaños. Capaz que sí, para que salga lindo la foto y el dibujo de la carta de Navidad. O capaz que nunca pensaste. Pero lo que yo voy a preguntar a continuación, yo no creo en la suerte ni en las apuestas, pero te apuesto que nunca hayas pensado ¿por qué estaban unos rebaños de ovejas ahí? Ok, no sé si se perdieron, pero ¿por qué estaban unas ovejas? Te voy a mostrar por qué hago esta pregunta, que yo no me la hice hasta no estudiar bien. La Mishnah, la Gemara, el Talmud y todos estos son comentarios rabínicos judíos. La Mishnah es un libro donde me muestra todo el sistema de vida de los judíos durante y antes de la época de Jesús. Esa es la Mishnah, mas no es la Torah. La Mishnah es toda la tradición oral pasada de generación en generación, mientras que la Torah, la Biblia, es toda la tradición escrita pasada a los hijos. La Mishnah me dice algo súper curioso y tengo aquí escrito cómo hubiera estado. Vean esto, ¿qué me dice la Mishnah? Lean.
Esto es poderoso, amigos. Esto es increíble. Les voy a decir que está en español. La Mishnah dice que está estrictamente prohibido criar rebaños en toda la tierra de Israel. Es prohibido criar rebaños en la tierra de Israel, excepto en Siria o en los lugares desérticos de Israel. Y ahí se queda. O puedo decirles lo que está más a continuación también. Está estrictamente prohibido criar aves cerca de Jerusalén, porque está el Santo Santorum, el lugar más santo. Es estrictamente prohibido criar perros cerca de Jerusalén si no tienen una soga amarrado. Y es prohibido criar cerdos en Jerusalén, en Israel. No se puede criar, ni mucho menos poner trampas para palomas, porque todo lo que está cerca a Jerusalén es un lugar santo. What? Y entonces, ¿qué hacían pastores esa noche del nacimiento? ¿Y qué cuidaban? Ovejas. Y la tradición oral que pasó de años en años en años me decía que era estrictamente prohibido. No se podía criar ovejas, no se podía criar cerdos, no se podría criar animales cerca del templo porque era el lugar más santo. Y entonces, con esto en mente, ¿qué rayos hacían esos pastores ahí? Y en la noche, donde se supone que tienen que estar durmiendo los animales. Y entonces los estudiosos rabínicos dicen que había algo especial. Los pastores que estaban cuidando esos rebaños, esos días, no eran pastores normales ni ordinarios. Porque el ser pastor en esta cultura era una posición no tan privilegiada. Eran menospreciados. De hecho, la cultura, muchos de ellos les veían con mala cara porque no tenían buena reputación los pastores. Tal vez ahora entenderán cuando David va a entregarle a sus hermanos la comida y Goliat está al frente. Los hermanos le dicen: malcriado, ¿por qué no te quedaste cuidando las ovejas como pastor de ovejas? El propio papá no le tenía en gran estima a David. Con esto entonces, estos pastores, dicen los estudiosos, que eran pastores sacerdotales, levíticos, no eran pastores normales. ¿Dónde cuidaban? Dicen las cercanías de las montañas de Belén Efrata. Y aquí hay una profecía espectacular dada cientos de años atrás. Y se encuentra en el libro de Miqueas. Quiero que vayamos al libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 8. Veamos qué dice Miqueas 4:8. Ayúdenme leyendo duro todos. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero y el reino de la hija de Jerusalén. Ok, esto es Miqueas, cientos de años atrás. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el Señor primero y el reino de la hija de Jerusalén. Voy a enfocarme solo en una frase y voy a enfocarme en la frase de torre del rebaño en español. En hebreo no está escrito eso. En hebreo estaría escrito ahí Migdal Eder. La palabra Migdal Eder significa torre de ovejas, de rebaño. Con eso entonces, y tú, oh Migdal Eder, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, a ti primero, Migdal, el reino de la hija de Jerusalén. Y Miqueas capítulo 5, versículo 2, ahí en el mismo libro, ¿qué dice? Pero tú, Belén Efrata,
pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y de ti, Belén Efrata, y de sus sandalias desde el principio, del que existió desde siempre y por la eternidad, de ahí me saldrá. Entonces, estos pastores sacerdotales estaban en Belén Efrata. Belén, el pueblito mayor. Efrata se encontraba a las cercanías de Belén, específicamente en un lugar llamado Migdal Eder. Con todo esto en mente, quiero que de nuevo vayamos a Lucas al versículo 9, con esto en mente. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores, ojo qué tipo de pastores, estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Y lo van a reconocer por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. ¡Wow! Tal vez a ustedes no les interesa ni se emocionan mucho con lo que está pasando, y tal vez yo tampoco, porque no vivía en esta época. Pero nuestro primer servicio, que está más lleno de hermanos venezolanos, me entendieron más el ejemplo. Esta gente de esta época era como nuestros hermanos ahora que pasaron en Bolivia o en Venezuela, clamaban, oraban y pedían que Maduro se vaya, que ese tipo deje ese país, y anhelaban una redención de Capriles o de alguien que se levante a restaurar. Acá pasaba lo mismo. Las gentes estaban clamando que venga el Hamashiach Hamelech, el Mesías, el Melech, el rey, para quitar al dominio romano sobre ellos. Anhelaban, pedían, lloraban, clamaban: ¿cuándo viene el Mashiach? Y esta noche me está diciendo que a unos pastores especiales le dice: ya nació. Y dice: pero tiene dos señales para que se den cuenta. Debe estar en un pesebre, y dos, envuelto en tiras de tela. ¿Qué tiene que ver esto acá? ¿Listos? Los rabinos levíticos eran los únicos pastores de ovejas autorizados a cuidar sus rebaños en Belén Efrata, en Migdal Eder, porque los corderos que nacían ahí eran los corderos que iban a ser sacrificados en el templo. No era para comercio, era la ofrenda, el cordero que expiaba el pecado de la nación. Por eso esos pastores estaban en los rebaños, y la Mishnah entonces no está equivocada, pero era súper estricta. Por eso estos pastores no podían entonces ser pastores normales. Eran pastores levíticos que entendían todo lo que estaba pasando ahí. Y vean lo que pasa a continuación. Los estudiosos dicen que ellos estaban en estos campos alrededor de Jerusalén día y noche, 24 horas al día, pero no todos los días del año. No todos los días del año. Solo había una temporada. En esta época ahora es diferente con tanto químico y tanta cosa, pero esa época las ovejas solo parían una vez al año, y en una temporada específica, no podía parir en otra. Es imposible que una oveja hubiera parido en diciembre. Solo había una temporada donde las ovejitas que iban a parir a sus corderos, que iban a ser sacrificados en Jerusalén, parían. Y eso era entre marzo, abril, iniciando la fiesta de Pesaj, Pascua.
cuando todos pasaban por Jerusalén, Belén, Efrata, a comprar sus corderos para lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Y entonces los historiadores y la gente estudiosa dice que algunos de ellos se paraban en una torre, no sé si ya les cae el 20 o no, se paraban en una torre y en la torre las 24 horas del día estaban viendo y veían si es que alguna ovejita caía y comenzaba a entrar en labores de parir, de dar a luz a su cordero. Rápidamente ellos, es que la oveja podía parir a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 11 de la noche. ¿No creen que ahora ya es más entendible y lógico qué hacían unos pastores a esa hora, cuando todos los rebaños y las ovejas debían haber estado durmiendo? Ellos estaban despiertos en el campo en la noche. No puede ser en diciembre, porque en diciembre hasta en Israel invierno, hace frío y casualmente suele caer hasta nieve. A pobre niñito Jesús le hubiera dado hipotermia y se moría antes de tiempo. Por eso no nacía en diciembre, porque solo las ovejas parían desde Pesaj, Pascua en adelante. Y no se queda ahí, no se queda ahí. Si es que veían a la oveja que estaba a punto de parir, le llevaban a la oveja, caminaban cargándole a la oveja y llegaban hasta un lugar llamado Migdal Eder, que era una cueva solo destinada para los corderitos que iban a nacer. Los ángeles le dicen a los pastores: y reconocerán al niño porque estará en un pesebre y porque estará envuelto en telas. Ahora analicemos y seamos lógicos. Si Belén tenía unos 100 habitantes, ¿a cuál casa tenían que ellos ir a buscar al bebé recién nacido? Es pura lógica. Tendrían que haber ido casa por casa. Oiga, ¿ya nació o no nació? ¿Quién? ¿Cuántas casas tendrían que haber ido a visitar para saber dónde estaba el bebé recién nacido? Pero aquí la Biblia no me explica lo que ya era obvio. Simplemente aquí me dice que se fueron y vieron al niño recién nacido. ¿Cómo sabían? Porque los pastores sacerdotales eran los únicos hombres sobre toda Eretz Israel, sobre toda la tierra. Eran los únicos que estaban en la capacidad de decidir y certificar si un cordero recién parido era digno de un sacrificio o no. El ángel les dice a ellos que vayan a ver al niño. ¿A dónde se iban a ir? Si ellos ya esperaron y entendieron que el Mashiach iba a venir y desde el cielo les dicen ya llegó el Mashiach, era obvio. Si los sabios, algunos dicen magos, reyes magos que vivían desde Mesopotamia para allá, entendieron la revelación, unos paganos, cuánto más si estos eran sacerdotes levíticos, cuánto más no hubieran sabido las profecías de Isaías, las profecías de Miqueas, que en dónde tenía que nacer el Salvador, en Belén Efrata. ¿En qué parte? En la torre del rebaño. ¿En dónde? En Migdal Eder. Era obvio, era facilísimo, porque ya conocían. Ellos, lo más lógico es que se hubieran levantado y dice: vamos todos, vamos, no a Belén, bueno sí a Belén, pero a Migdal Eder, porque ha nacido el Mashiach. Ahora no se queda solo ahí. Y ya voy terminando, no se me duerman. Cuando el pastor levítico le llevaba a la ovejita para que vaya a parir, le metía en la cueva y se alistaba para recibir al cordero pascual. Y lo primero que él hacía, después de que le sacaba al cordero, le revisaba por todo lado para ver si tenía alguna mancha o defecto. Y entonces, si es que tenía una mancha, él certificaba y decía: no,
este no es un cordero digno para un sacrificio. Pero después de revisarle y le veía que estaba limpio, decía, este sí es digno para el sacrificio. ¿Cuándo se tenía que sacrificar ese cordero? Vamos al libro de Éxodo rápidamente. Libro de Éxodo capítulo 12, versículo 5. Aquí me describe cómo debe ser ese cordero para la Pascua. El animal será, ¿qué dice? El animal será sin defecto, no hembra, macho de 1 año. Lo tomaréis ¿de dónde? De las ovejas o de las cabras. El cordero que nacía en esas cuevas tenía que ser un cordero de 1 año, macho, sin ningún defecto. Ok, eso era miles de años atrás. Vamos de nuevo a estos lugares. Las cuevas eran cuevas utilizadas por los pastores para el tenaz sol del desierto de Israel. 60% de Israel es desierto. ¿Dónde más se iban a esconder en pleno sol? Y en los fríos de la noche, cuando las ovejas entraban en toda esta temporada de parir, ¿dónde más iban a estar? En cuevas. Ahora pregunta, si el cordero tenía que ser limpio, sin defecto, sin ninguna mancha, ¿cuánto tiempo tenían que criarle al corderito? ¿Cómo le cuidabas a un animal que no puede razonar para que no se haga una raya en la piel? Los corderitos cuando recién nacen son torpes y no pueden ni caminar. Y me imagino, las cuevas son rocosas, afiladas, no tienen protectores para que no se lastimen ahí las crías. Probablemente en 1 año se iban a lastimar y ese pobre cordero que así estaba bien se fregó. ¿Cómo le voy a cuidar a un cordero durante 1 año para que esté listo? Pues esto es lo que pasaba. El sacerdote levítico, cuando estaba recibiéndole al corderito, le revisaba si no tenía ningún defecto. Y entonces agarraba telas que pasaron por un ritual kosher, limpio, y con esas telas le envolvía en tiras, en pañales, durante todo 1 año, para así evitar que el cordero se lastime, para así evitar que el cordero no tenga ni una sola mancha, para así evitar que ese macho de 1 año no se lastime. No sé si ya están uniendo las piezas o no. Jesús nunca pudiera haber nacido al lado de vacas, al lado de pollos y gallinas, pero los únicos animales que hubieran estado alrededor de él eran puros corderos, pero no corderos normales, eran corderos que estaban gritando proféticamente con sus vidas: Mashiach, Yeshua. Porque eso es lo que ellos iban a hacer. Si hay que hacer algún dibujo alguna vez, hay que ponerle a esos corderos. ¿Dónde más iba a nacer el cordero que iba a expiar el pecado del mundo? Sino en el único lugar donde nacían los corderos para expiar el pecado. Y las señales eran obvias. ¿Dónde comían estos corderitos que iban a estar 1 año ahí? En una cosa capaz que de madera o de piedra. Ponían la comida y ellos ahí regaban su saliva, su lengua y todo pasaban por ahí. Eso se llamaba pesebre. No la posada ni la casa. De nuevo, los ángeles le dicen: hey, gloria en lo alto, gloria, paz en el cielo, en la tierra, en todo lugar, porque hoy nació el Cordero. Ellos sabían a dónde ir, porque el único lugar donde nacían los corderos eran en esas cuevas.
Se van a la cueva y ven las dos señales. Le ven al niño acostado en un pesebre y lo más increíble, le ven envuelto en tiras. Era obvio que ellos vieron, wow, este es. Y hasta está envuelto con esas telas proféticas. Estos corderos estaban destinados a dar la vida. Era una sombra de Jesús y no entendieron, o tal vez sí entendieron, que Dios movió todo. Movió los censos, movió a la familia, movió todo para que José y María lleguen no a cualquier cueva, sino a Migdal Eder, porque él sabía que el cordero que iba a quitar tenía que nacer en una cueva. Y ellos le ven. La cultura, pensando en María de esta época, decía que cuando los niños y las niñas hacen su bar mitzvah y su bat mitzvah a los 12, 13 años, en esta cultura ya estaban listas para casarse. Muchos estudiosos piensan y analizan que María no hubiera tenido más de 16 años de edad. De hecho, ya estaba pasadita 3 años. Pero supongamos que en su inocencia de mamá no tenía con qué cubrirle, pues era muy fácil, porque esa cueva de seguro pasó por muchos rituales levíticos para permanecer limpia y lista con trapos reales, solo utilizados para corderos pascuales. Con esto solo puedo decir, Señor, qué increíble que eres, qué detallista que eres. Nunca me hubiera imaginado así. La próxima vez que ustedes vean hasta los magos y ellos ahí, jamás ellos llegaron ahí. A ellos les tomó como 2 años para llegar a verle cuando el niño ya estaba grande. Y al pensar todo lo que Dios movió desde Roma, desde otro país a miles de kilómetros, decretan un censo y las familias regresan y todos los lugares de los huéspedes de las casas patriarcales estaban llenos. Y entonces no me imagino a José diciendo, llevémosle a la cueva para que se cumpla la profecía, no creo. Pero todos los ángeles y todo el mundo espiritual confabuló todo esto para que el cordero nazca en Belén Efrata. Si Dios está tan, pero tan perfecto en los detalles para unir piezas, si era tan detallista con el tema de animales en cuevas, ahí ustedes entenderán que durante un año el pastor tenía que dar su vida por el cordero, para que el cordero no se lastime. Ahí puedo verle a Dios en todos estos lugares y en esta situación de Navidad gritándome, hey, el propósito es este que vino, Emmanuel vino. Y esto me quebrantó desde un principio. Jesús tan increíble que desde el día que naciste en el lugar destinado para ser sacrificado, apuntando desde esa cueva, porque solo los que nacían en esas cuevas eran para morir por otros. Digo, wow, Jesús, gracias, porque no se te ocurrió dar tu vida a los 30 años, ni a los 12, ni a los 15. Desde los primeros segundos que naciste ya era profético el lugar donde entraste a este mundo, y era por ti y por mí. Con esto en mente, quiero que veamos ese video que puse al principio y entiendas. Me gustaría que nadie se mueva en este ambiente tan especial, que entiendas entonces qué es lo que está pasando. Esto, lo que acabamos de aprender, esto es Navidad. Navidad viene de natividad, que significa nacimiento.
Emmanuel se ha revelado a mi vida. Emmanuel cambió la historia, dividiéndola en dos. Emmanuel vino a este mundo para darnos salvación. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, el deseado de mi alma. Emmanuel, en él yo puse mi confianza. La revelación del cielo está aquí. Emmanuel. Emmanuel tiene memoria de los suyos. Emmanuel a sus promesas siempre ha de responder. Emmanuel trajo en sus manos el tesoro que anhelé. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, el deseado de mi alma. Emmanuel, en quien yo puse mi confianza. La revelación del cielo está aquí. Emmanuel vino a este mundo. Emmanuel lo crucificaron. Emmanuel al tercer día resucitó. La revelación del cielo está aquí.